buenas tardes a todos. Bienvenidos a su programa Los Criterios del Poder Judicial. Los saluda su amigo magistrado José Rogelio Alanís García, a nombre de la Fundación Aguirre Azuela Jauregui Pro Derechos Humanos, la revista Tiempo de Derechos y el Instituto de Ciencia Jurídica. Les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy tenemos un programa muy especial. Es un programa que va a tratar de un tema muy, pues, novedoso, por lo menos para nosotros, para los abogados, para los operadores del derecho. Veremos que ya tiene su historia este tema y también sus relaciones con nuestra ciencia jurídica. Sin embargo, para nuestro ámbito de trabajo, el trabajo judicial, el foro jurídico, no es un tema que se aborde con mucha frecuencia, pero me parece que es de primordial importancia y precisamente para atender este programa, que es la neurociencia y técnicas proyectivas para la valoración de la prueba, contamos con dos grandes especialistas. El doctor Jairo Moreno, que nos acompaña desde la hermosa República del Ecuador, y Magdalena Victoria Oliva, jueza de distrito y también doctora. Voy a leer brevemente su, su curso académico. Comenzaré con la jueza Magdalena. La jueza Magdalena es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Derecho. Tiene maestría en Derecho con especialización en litigación oral. Fue graduada cum laude por la Universidad de California, Western School of Law en San Diego. Es doctora en Derecho por el Centro de Estudios Carbonell en la Ciudad de México con mención honorífica. Cuenta con innumerables cursos nacionales e internacionales, diplomados, seminarios, conversatorios, congresos, diálogos y foros. Cuenta con 3 certificaciones internacionales. Es la primera jueza latinoamericana en Latinoamérica y en México que obtuvo la primera certificación internacional de Neurolaw, Neuroderecho, realizada en América Latina por Naciones Unidas y avalada por Unitar Cifal Argentina, Fundación Luciérnaga International Lawyers, y se graduó cum laude. Asimismo, cuenta con la primera certificación internacional en neurociencia en el abordaje de la violencia familiar y violencia contra la mujer, las niñas y las adolescentes, también graduada cum laude. También cuenta con la segunda certificación internacional en Neurolaw, también cum laude, todas ellas otorgadas por las instituciones mencionadas en un primer momento. Es también docente en diversos cursos, diplomados, talleres, paneles, intercambio de experiencias, todas ellas dentro del Poder Judicial de la Federación y en instituciones externas públicas y privadas. Dentro del Poder Judicial de la Federación es actualmente jueza de distrito desde el año 2016, es jueza de control, y se encuentra en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México con residencia en Nezahualcóyotl, y también lo fue en el Estado de Baja California con sede en Tijuana. Actualmente está ratificada. Y perdón, me equivoqué, actualmente es titular del Juzgado Quinto de Distrito especializado en ejecución de penas con sede en la Ciudad de México. Una gran experta, la doctora Magdalena. Le agradezco mucho estar aquí con nosotros el día de hoy. Y también contamos con la presencia del doctor, perdón, el doctor Jairo Moreno. eh, También tiene muy, muy, muy grande su curso académico. Voy a mencionar solo un poco para, pues, no agotar el tiempo en eso. Queremos más bien escucharlo y aprender de él. Él es doctor en Derecho y Política Internacional, doctor también en Jurisprudencia y abogado de los tribunales, Magister en Derecho Internacional Privado y Comparado, con mención honorífica magna cum laude, especialista en neurociencia en el ámbito de Neurolaw y Neurorights, embajador universal de la Paz 2023, Suiza, Francia, certificación internacional en resolución y mediación de conflictos internacionales. Posee 7 certificaciones internacionales en neurociencia aplicada al derecho, la justicia y el ámbito forense, por la CIFAL, AR Unitar y de las Naciones Unidas. Es licenciado en Ciencias Públicas y Sociales.
En cuanto a su experiencia laboral, eh, fue presidente o es presidente de la International Lawyers Consortium, con sede en Yakarta, Indonesia, para Asia-Pacífico, y en Quito, Ecuador, para Iberoamérica. Presidente del Consejo Mundial de Arabia Saudita Amazónico para Latinoamérica y el Caribe, consultor internacional jurídico en mediación y resolución de conflictos internacionales Asia-Pacífico e Iberoamérica, representante de Relaciones y Vinculación Internacional CIFAL Argentina, UNITAR, perteneciente al sistema de las Naciones Unidas, Fundación Luciérnaga, catedrático universitario y catedrático en 7 certificaciones internacionales avaladas por CIFAL Argentina y UNITAR, perteneciente al sistema de Naciones Unidas, con vigencia en los 193 estados y países que conforman la Organización de las Naciones Unidas. Expositor en seminarios, congresos, simposios, talleres, workshops en presencia en Iberoamérica en los siguientes temas. Tiene certificación internacional sobre la integración de los ODS 2030 a la Estrategia Corporativa Internacional de las Instituciones y Gobiernos, remediación ambiental, justicia restaurativa y terapéutica y neurobiología del comportamiento criminal. Desafíos para legislar ante el avance de la inteligencia artificial y las neurotecnologías frente a los derechos humanos y los neuroderechos. Mediación en conflictos internacionales, neuroeducación y los neuroeducadores, cambio climático, finanzas climáticas y sostenibilidad ambiental, Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, Paz, Salud y Neurociencia del Bienestar, Neurociencia en Investigación Política y Neurocriminología, neuropsicoemergentología, anticorrupción, neurociencia en el abordaje de la violencia de la mujer y del género, protección de los derechos cerebrales, neurociencia aplicada a la educación y al sistema de paz y justicia en el mundo. Consultor internacional jurídico de embajadas y consulados en asuntos relacionados con migración, comercio exterior y derecho internacional y comparado en Argentina, Bolivia, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, Estados Unidos, Ucrania, Moldavia, Indonesia, Malasia y China. Como podemos ver, contamos con dos expertos en la materia que vamos a ver el día de hoy y que es del mayor interés. Por estas razones, agradezco profundamente tanto a la jueza Magdalena Victoria como al doctor Jairo Moreno su presencia el día de hoy. Muchas gracias, estimados doctores. Eh, eh, este es un tema muy, muy complejo. Vamos a comenzar este, dándole la palabra al doctor Jairo Morelo, que me gustaría si nos pudiera dar una introducción al tema de la neurociencia, explicarnos qué es la neurociencia, sus antecedentes más importantes y también cuál es su relevancia en cuanto a su aplicación al derecho. Por favor, doctor Jairo Moreno. ¿Tiene apagado su micrófono, doctor? Ya. Sí, sí. Señor magistrado José Rogelio Alanís, muy buenas noches. Mi querida doctora Magdalena Victoria, muy buenas noches. Desde aquí, la mitad del mundo en el Ecuador. Primero agradecer a todas las personas que estamos convocadas para este aprendizaje y reaprendizaje, y un especial agradecimiento a la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui por hacer pro derechos humanos, por hacer de este tiempo un tiempo enriquecedor en el cual nosotros somos aprendices en todo tiempo y en todo espacio, y lo único que queremos sacar con este aprendizaje es el criterio jurídico que sabemos que lo tenemos desde la neurociencia. Si me permite, agradecer a toda esa gente que veo, algunos son ya conocidos, uno de nuestros representantes oficiales es el maestro José Gabriel Estrada, y esa gente tan linda que tiene México, y definitivamente aplaudimos a nivel personal e institucional lo que están haciendo y no están solos, tienen todo nuestro apoyo. Estar con una de las grandes de América, como es la doctora Magdalena, es la primera, y doy fe de eso porque fui su profesor, es la primera jueza en Iberoamérica que con la primera certificación de NeuroRights, avalada por Naciones Unidas, obtuvo el Magna Cum Laude. Así que creo que estamos entre los grandes, y permítanme explicar este tema
científico y jurídico, con esa pasión que tenemos los profesores en hacerlo. Empezar con la introducción breve a la neurociencia por el tiempo, ¿no? Entonces, vamos a ver que hay grandes disciplinas científicas que están marcando la interpretación de todo lo que conocemos hoy en día, y no solo, ojo, en el campo del derecho. Y tenemos esas ciencias y disciplinas científicas como, por ejemplo, la ciencia cognitiva, la genética del comportamiento, la psicología evolutiva, la microbiología, la epigenética, la genómica funcional, las ciencias computacionales, y aquí es donde se estudia la inteligencia artificial, la bioinformática, la biología computacional, entre otras, y la neurociencia. Entonces empezaremos a definirle a la neurociencia como esa disciplina científica que engloba diversas áreas, tales como la química, la anatomía, la fisiología, la embriología, la genética, la genómica, la bioingeniería, entre otras. Y es por eso la confusión en llamarlas en plural neurociencias, donde ahora entendemos y comprendemos que es una sola disciplina, la que se deriva del griego antiguo beupo, que significa nervio, y del latín scientia, que significa conocimiento, la misma que estudia el sistema nervioso y todos sus aspectos. ¿Cuáles? Como su estructura, su función, su desarrollo ontogenético, filogenético, bioquímico, farmacológico, patológico del sistema nervioso, y de cómo sus diferentes elementos interactúan, dando lugar a las bases biológicas de la cognición y de la conducta humana. Si bien es cierto, nos regimos por valores, por el bien, por las normas, por la ley, por la justicia, y esto constituye nuestro horizonte a seguir, pero con el estudio de la neurociencia, entendemos que además nos regimos en gran parte por nuestras conexiones neurales, por los neurotransmisores, nuestra genética, y también no nos olvidemos cuán importante es el medio ambiente en el cual nos desarrollamos. Nuestro cerebro funciona de forma eléctrica. Es una realidad material que pesa 1.200, 1.400 gramos promedio, representando el 2% del peso corporal, compuesto por neuronas, células gliales o las células de glía, que son 6 veces más numerosas que las neuronas, y por vasos sanguíneos, conformado por 100.000 millones de neuronas, las que se comunican entre ellas por medio de la sinapsis, que dicho sea de paso, el primer neurocientífico que vio esta sinapsis en química fue el científico español, premio Nobel, de hecho, de medicina 1906, don Santiago Ramón y Cajal. Los neurotransmisores constituyen el lenguaje del cerebro y permiten que las neuronas se comuniquen con otras células. Si estos neurotransmisores funcionan de manera adecuada, funcionan de manera equilibrada, el cuerpo y la mente entran en un estado denominado, lo que llamamos en neurociencia, el equilibrio regular en las funciones del sistema nervioso. Entre los beneficios que aporta al organismo los neurotransmisores, destacamos nada más ni nada menos a la capacidad de concentración, la memoria, la toma de decisiones, el aprendizaje, el sueño, la regulación de situaciones de estrés, para hablar con propiedad, el distrés y el eustrés, el relacionamiento, entre otras. Uno de nuestros superpoderes, que a mí me gusta llamarlo así, es el sistema límbico. ¿Y qué es este? Este sistema nace de los afectos, de nuestros sentimientos. Eso es lo que nos moviliza, lo que nos asusta, lo que nos apasiona. Y ahí se gestiona y regulan las emociones, donde en las áreas prefrontales cerebrales se activan y se vinculan con las funciones ejecutivas que nos permiten planificar, solucionar problemas, memorizar o formar ideas, y se dedican a estudiar esos caminos, de esas sendas, de eso que nos ilusiona para poder hacerlo realidad. Además, nos permite descubrir nuevas formas para negociar, desplegar nuestra creatividad, tomar decisiones, etcétera. Y luego hay 2 columnas que se pueden ver por microscopía, que se llama la sustancia reticular, que es como una red que se entrelaza, y es la parte que nos ayuda a encontrar dónde están las cosas. En tal virtud, en resumen, en este sistema límbico surge el qué y el por qué. Desde las áreas frontales surge el cómo, y desde el tronco cerebral surge el dónde. Y aquí nos debemos preguntar, como todos, yo el primero, ¿cómo logramos saber todo esto de nuestro cerebro? Y vamos a empezar a tomar el tema de la neuroimagen. ¿Qué es eso de la neuroimagen? Es el uso de diversas técnicas para obtener una imagen directa o indirecta
de lo que habíamos dicho, de la estructura, función, farmacología del sistema nervioso y para medir la actividad en el cerebro vivo. De los datos obtenidos por las técnicas de neuroimagen, se ha empleado para decodificar el contenido de los pensamientos y estados mentales, es decir, la lectura de la mente, incluso durante el sueño. Aquí, leer la mente es tal vez, hemos de estar pensando la aplicación más futurista o más estremecedora, pero la comunidad de neurocientíficos ya están en condiciones de utilizar una serie de medidas de funcionalidad cerebral denominados los neuromarcadores para vaticinar, por ejemplo, el futuro rendimiento educativo de un individuo, sea niño o adulto, sus aptitudes de aprendizaje, sus desempeños favoritos y también sus experiencias adictivas y delictivas, sus hábitos insalubres y su respuesta al tratamiento farmacológico y psicológico. No lo digo esto yo. Vamos esto a fundamentar en lo que dice la Universidad de Cambridge, de Oxford, de Yale, de Vanderbilt, de Harvard, Massachusetts, de las 10 mejores universidades. Y aquí tomaré el neurocientífico y colega John Gabrieli, de la Universidad de Stanford, de la Universidad de Yale, de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Harvard, miembro del Instituto Tecnológico Massachusetts, que es, como todos debemos saber, la mejor universidad del mundo. Con su grupo de neurocientíficos, dice, y me permito leer, utilizando todo este acervo tecnológico de la neuroimagen, capaz de medir la neurodiversidad humana, se puede predecir el comportamiento futuro de las personas. Este grupo de neurocientíficos, además, refiriéndose a la neurociencia aplicada al derecho, manifiesta: es muy importante la predicción de las tendencias delictivas y la predicción del comportamiento futuro del procesado. Y además dice, el sistema de justicia está plagado por solicitudes, bien sea por parte de los jueces, fiscales o de los abogados de una u otra de las partes, que se utilizan para elaborar qué dictámenes poner, qué fianza poner, qué sentencia dictar o qué régimen de libertad condicional imponer, pero se basa en dictámenes de expertos que actualmente resulta tremenda y demostradamente imprecisos. Los análisis de neuroimagen que miden el grado de impulsividad del sujeto, su control cognitivo y su capacidad de resolución de conflictos cognitivos, entre otros, tiene el potencial de informar al juez o al fiscal con una precisión mucho mayor que los actuales dictámenes o sentencias de los expertos. Cierro comillas y dejo de leer. Vamos también a hablar de quien secunda desde hace años atrás este tema neurocientífico. Y hablaré de Krakauer, John Krakauer, que es de la Universidad de Cambridge y Columbia, director del Laboratorio del Cerebro de la Universidad Johns Hopkins, que es una de las primeras universidades del mundo en neurociencia. Y dijo la semana del 2 al 4 de diciembre, en el año 2020, en el Foro de Lisboa, Portugal, que se denominó el Web Summit. ¿Qué es eso? Es una conferencia anual de tecnología considerada el mejor evento tecnológico del mundo. ¿Quién dijo? Leo y cito: es importante, qué importantes son los avances de la neurotecnología. Hoy por hoy, si podemos leer y escribir la actividad neuronal como lo hacemos, podemos leer y escribir las mentes de la gente. Esa tendencia ya es evidente en los tribunales de justicia. Hoy por hoy, a la fecha, en algunos países del mundo, los neurocientíficos afirman que se ha demostrado científicamente que las decisiones que toman los jueces más experimentados antes de resolver vienen afectados por factores denominados las distorsiones o los sesgos cognitivos. Solo voy a enumerar unos pocos porque sé que la doctora Magdalena va a profundizar un poquito más en este tema. Por ejemplo, ¿cuáles son esos sesgos que tienen los jueces, los fiscales antes de resolver? Uno, la evidencia emotiva. Otro, la hora del día, los remordimientos, el estado socioeconómico, la etnia, el género, el efecto de anclaje, que también se llama el efecto de focalismo, el sesgo de contraste, la proximidad a la hora de comer, entre otros. Dicho esto, nos vendrá a la cabecita otra pregunta. Entonces, si ya sabemos esto, o entendemos o comprendemos, ¿qué hace que una persona robe? ¿O qué hace que una persona mate o viole
o qué induce a un individuo a defraudar, o por qué nos deprimimos, o por qué odiamos, o al revés, por qué no matamos, por qué no violamos, etcétera. Partimos de la idea que nuestro cuerpo se rige con una necesidad biológica como es la de sobrevivir. Nuestro cuerpo tiene que adaptarse al medio y este ejercicio de adaptación para mantener y manejar ese equilibrio interno se llama la homeostasis. Si bien es cierto, los factores sociales son, y sabemos, políticos, culturales, económicos, etcétera, etcétera. Sin embargo, se ha descubierto que no solamente estos factores sociales son los que producen que las personas cometan alguna infracción o delito, ya que hoy se sabe con fundamento científico aplastante que además influyen las sustancias químicas como por ejemplo la oxitocina, la dopamina, la noradrenalina, el cortisol, entre otras decenas de sustancias. En tal virtud, el derecho a la fecha, hoy por hoy, no puede ignorar el estudio de la neurociencia, la misma que ha llegado al siglo XXI para auxiliar a la justicia y para quedarse. Por tanto, los abogados, los jueces, los fiscales, psicólogos, mediadores, peritos, legisladores, criminólogos, etcétera, ya no podemos tener conocimientos ajenos a la neurociencia, ni tampoco podemos pensar solo en castigar, ya que cuando hablamos de comportamientos y conductas antisociales, antes deberemos pensar primeramente en las sustancias químicas que debemos pensar también en las estructuras cerebrales, en la epigenética, como dije anteriormente, no nos olvidemos del medio ambiente en el cual nos desarrollamos. Esto cuando los jueces comprendan y lo apliquen a la hora de administrar justicia, cambiará toda su visión que tienen a la fecha sobre el derecho, pero para poder saber cuáles son los cambios lógicos del cometimiento de un delito, debemos capacitarnos con gente que tenga fundamento científico en sus clases y que no hagan de la palabra neuro, que está de moda, una prostitución frente al derecho. En tal virtud, debemos hablar de los fundamentos neurobiológicos. ¿Por qué? Porque para entender cómo interactúan y cómo funcionan los aspectos neuroquímicos, los eléctricos y los biológicos del cuerpo y del comportamiento, hay que saber dónde radican estas interacciones y el comportamiento de todas estas relaciones. Y aquí sería bueno preguntarnos, ¿hasta este grado ha llegado la neurociencia para estudiar el cerebro humano? He escuchado con atención a cada una de las intervenciones, tanto de los profesores como de los participantes en diferentes foros, cumbres, congresos, cursos, seminarios, certificaciones, y me permito decir, sin temor a equivocarme, que el hecho de no ver a la hora en nuestros países estas herramientas nuevas no significa que no existan en el mundo jurídico. La probabilidad de que esto se haga visible en nuestros países va a depender de cada uno de nosotros. Y la respuesta a la pregunta es sí. Hoy podemos fotografiar el cerebro del individuo y saber si tiene depresión, enojo, violencia, intención, etc. Ya en la práctica y dentro de un juicio, si estamos demostrando que una persona tiene alteraciones neurobiológicas, alteraciones neuroquímicas, neuroanatómicas, epigenéticas y además a lo mejor presenta un cuadro de alteraciones neurofuncionales, la defensa o acusación, me pondré ahorita en los zapatos de la defensa, amparándonos en la neurociencia, diremos y alegaremos, por ejemplo, que nuestro cliente tiene una mutación, hablando de una sustancia que no es un neurotransmisor, pero es una sustancia química que se llama la monoaminoxidasa. En específico, esto es hablando de las catecolaminas. Y podríamos alegar que se demostró científicamente bajo un perito neurocientífico que el gen MAO B tipo 4 tiene una disfunción, por lo tanto nuestro cliente es inimputable. Y de esta manera estaremos aplicando la regla capital del derecho internacional que reza nullum crimen sine judicio, es decir, ninguna pena sin juicio. ¿Por qué? Porque hemos demostrado hasta la saciedad que no hay delito y el juez entenderá nuestra pretensión, ya que hemos presentado en juicio todas las armas sobre la mesa al defender o al acusar, exponiendo con claridad meridiana, con esa capacidad de análisis que tenemos y que deberíamos conocer no solo los abogados, sino también el juez,
para que esta defensa, acusación o fallo, sentencia respectivamente, sea efectiva, eficiente y eficaz, siempre, siempre guardando el debido proceso y la lealtad procesal. Es decir, los humanos somos una especie mental, sí, y vamos a poder entendernos y saber qué somos y cómo somos como especie. En el proceso de la inteligencia artificial, este viene de lejos, desde 1943. Nos permite, a través de una interfaz cerebro-computadora, conectar el cerebro humano a la red, y esto nos lleva a una estación la cual podemos utilizar desde adentro y desde afuera. Desde adentro, ¿cómo? Con las bases de la memoria, y desde afuera por medio de los algoritmos, para que nos ayuden obviamente al aumento cognitivo. No olvidemos que la inteligencia artificial no solo cambia lo que hacemos, sino también cambia lo que somos. Y a la fecha, dejando de 1943 a un lado, estamos en el siglo XXI, la era de la cuarta revolución industrial. Nos encontramos con el desarrollo de los chips neuromórficos. ¿Qué es eso? Es decir, microchips que integran el procesamiento y almacenamiento de datos en un solo microcomponente, y gracias a la aceleración que ha tenido las investigaciones en el campo de la nanotecnología para emular las funciones sensoriales cognitivas del cerebro humano, nos ayuda a cambiar algunas cosas, como por ejemplo, mejorar el sistema de justicia, comprendiendo científicamente por qué una persona comete un delito y cuáles serían los mejores procesos para su adecuada rehabilitación, no solo del agresor, sino también de la víctima. Es decir, la neurociencia viene de lejos aplicándose en el derecho. 1924, la primera prueba neurocientífica que se llamó, o se llama hasta ahora, el electroencefalograma, la que detecta la célebre y famosa onda P300. Su inventor, el norteamericano Dr. Farwell, que considerada en ese tiempo, allá en el 24, decía es el nuevo enemigo del crimen. ¿Y qué es esta onda P300? Es una onda que se activa 300 milisegundos después de haber visto un sujeto algo que reconoce. Con lo cual, si queremos saber si alguien ha matado a otra persona y él nos dice no, yo no fui, por ejemplo, le enseñamos una fotografía del cadáver de esa persona. Y aunque él nos siga diciendo que no, su onda P300 va a saltar de forma positiva en el examen y el resultado que es en el encefalograma. Esta onda detecta, no es tanto lo que el sujeto ve, algo que ya ha visto, sino que el sujeto ha visto algo que cree reconocer. Y esto ya en doctrina, ya sabemos que hay, y estamos utilizando en doctrina y jurisprudencia internacional, y salió empapelado en Estados Unidos en todas las revistas judiciales, y decía dos casos fundamentales. El primero, el caso de James Rinder, decía traicionado por sus recuerdos. Y este asesinó a 3 niñas en 1976 y a otra muchacha en el 84. La policía siempre sospechó de él, pero sin huellas, sin testigos, sin versiones, sin evidencia de cualquier tipo, esquivó a la justicia durante 23 años. En el 99, el doctor Farwell realizó en él la primera prueba neurocientífica durante desde el 23 años atrás. Y acabó confesando este señor James Rinder los 4 asesinatos. Otro caso también que fue muy sonado y empapelado, dijo la verdad los hizo libres, el caso de Terry Harrington. Pasó 25 años en prisión acusado de asesinar a un policía en el estado, en Estados Unidos. En el 2001, la prueba P300 determinó que en su cerebro no registraban rastros del crimen. Poco después fue liberado y recibió $7 millones de indemnización por Estados Unidos de Norteamérica. La técnica de neuroimagen, vamos ya a la fecha, la técnica estrella de neuroimagen a la fecha, que no es invasiva, es la resonancia magnética funcional por imágenes, que detecta la señal Vol. ¿Qué es esto? ¿Qué es el magnetismo que genera el flujo sanguíneo en el cerebro? Es una técnica 40,000 veces más potente que el campo magnético de la Tierra, que ofrece una mayor resolución espacial de las imágenes en 3D, que permiten mostrar en imágenes
las regiones cerebrales activas al ejecutar una tarea determinada. Estas técnicas muestran y hacen notar el rastro del cerebro, la huella cerebral, el rastro en el cerebro del sujeto que ha vivido un hecho, de tal manera que se puede saber si el interrogado tiene o no conocimiento del asunto a investigar. Es decir, es un buscador de información presente en el cerebro del sujeto. Indica como, por ejemplo, cómo el lóbulo frontal sirve para las actividades ejecutivas, cómo el lóbulo parietal sirve para las actividades de formación de imágenes en cuanto a la idea, el occipital para ver cosas, colores, etc. Hoy en día, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos está y sigue aplicando la prueba neurocientífica basada en el estándar Strickland, sentencia dictada por allá en el año 1984, la cual dice que se puede revocar una sentencia si en primera instancia el abogado no utilizó erróneamente todos los recursos probatorios necesarios que tenía para conseguir la defensa y libertad del reo. Es decir, utilizando este recurso amparado en el estándar Strickland, se está consiguiendo que se revoquen algunas sentencias por no haber realizado la prueba neurocientífica para averiguar efectivamente cuál fue la impulsividad de la persona que llevó a cometer cierto delito. Desde el año 2005, en las Cortes de Estados Unidos, los jueces se apoyan en evidencia científica neurobiológica para resolver sus fallos, con un resultado de cambio en sus resoluciones efectivas del 2000% al emitir sus sentencias. Gracias a Dios, este antecedente empieza a tener repercusiones en nuestra América Latina, como es el caso de México, como es el caso de Chile, Colombia, Argentina, habiendo abogados, jueces, fiscales, magistrados, que estamos ocupándonos sobre este nuevo concepto del derecho. Dicho lo anterior, aquí entramos al fascinante mundo, sí entiendo yo que lo han de haber visto, ese fascinante mundo del neuroderecho y de los neuroderechos. Aquí debemos diferenciar entre lo que es el neuroderecho y lo que son los neuroderechos. Se entenderá por neuroderecho a la traducción más aproximada del anglicismo neurolaw, que no es más que la interfaz de todas aquellas disciplinas, tanto de la neurociencia y del derecho. Aquí, con el permiso de todos ustedes, los presentes, me permito abrir un paréntesis. Y en efecto, ese puente de comunicación entre el derecho y la neurociencia se denomina la psicopatología forense, que es, como bien lo afirma el maestro y doctor mexicano Eric García López, es estudio científico del comportamiento humano en todos los ámbitos jurídicos. Vale decir que esta disciplina es la que estudia, investiga y analiza el comportamiento humano con relación a la justicia y al derecho. Cierro paréntesis. En doctrina, entonces, entendemos por neuroderecho al análisis del derecho, al análisis de la justicia desde la perspectiva de la neurociencia, que implica la comprensión del comportamiento humano a través del estudio del cerebro, del encéfalo y su interacción con el ambiente, como bien lo afirma nuestro querido amigo y maestro Eric García López desde el 2019. Y se entiende por neuroderechos, amparados en lo que dice la Universidad de Columbia, al marco nuevo jurídico internacional de los derechos humanos destinados específicamente a proteger el cerebro y su actividad a medida que se produzcan los avances de la neurotecnología. Es decir, los neuroderechos son el conjunto de normas, de leyes para tratar de evitar que la tecnología, con ayuda de la inteligencia artificial, manipule la mente humana y el posible uso pernicioso de estas técnicas de inteligencia artificial ante las cuales las personas hoy por hoy nos encontramos desprotegidas. Aquí aparece el neurocientífico y compañero español Rafael Yuste, de la Universidad de Columbia, que propone que estos nuevos neuroderechos sean 5. El derecho a la privacidad mental, el derecho a la identidad personal, el derecho a libre albedrío, el derecho al aumento de neurocognición y el derecho a la protección de sesgos. Aquí, el neuroderecho también aporta nuevos métodos para el cuestionamiento del testimonio. Hay robusta investigación sobre este tema y se ha demostrado que el testimonio suele tener
Uno, distorsiones y sesgos cognitivos. Dos, problemas sobre el concepto mismo del recuerdo. Tres, fallos cognitivos. Y cuatro, atajos heurísticos. ¿Qué son los atajos heurísticos? Su propia palabra dice, son atajos que se utilizan para simplificar la solución del problema cognitivo complejo. Es decir, el neuroderecho permite, además, proponer nuevos programas de inserción social adecuados a cada persona en los que el sujeto puede decidir cómo ayudarse. Estamos aquí frente a la justicia restaurativa, pero también se está hablando, además, en el mundo, que el castigo no está funcionando. Los delincuentes definitivamente no se están rehabilitando. Se habla hoy de la jurisprudencia terapéutica, que será aquella disciplina del derecho que se encargue de estudiar que la justicia no haga daño, confrontando a lo que decía el maestro en ese entonces, el siglo XIX, por los años 1835 y siguientes, don César Lombroso, que llamaba la terapia del delito. Y cito, y decía, en realidad, y hemos de recordar, primer año de derecho, en realidad los criminales natos, y nos hemos de recordar, el delincuente nato se hace o se hace. Para los criminales natos adultos no hay muchos remedios. Es necesario o bien secuestrarlos para siempre en los casos de los incorregibles o suprimirlos cuando su incorregibilidad los torna demasiado peligrosos. Ya para ir terminando, haciendo eco de lo que se dijo en México, por primera vez lo escuché, que el vínculo entre las togas negras y las batas blancas sería fundamental para la justicia de ahora en adelante en América, donde la neurociencia tiene una mayor influencia en la práctica legal hasta llegar al punto que algunos juristas consideramos oportuna una nueva formulación de los actuales parámetros de imputabilidad, dolo y culpabilidad, ya que la ciencia contemporánea pondría de manifiesto cómo la conducta en realidad es fruto de un determinismo biológico más que un libre albedrío, ya que vamos a poder descifrar en un máximo de 10 años, no lo digo yo, lo dice la comunidad neurocientífica de la neurociencia para el derecho, ya que un máximo de 10 años vamos a poder leer la mente, vamos a poder descifrarla, vamos a poder escribirla y cambiarla con ayuda de las neurotecnologías. Y así gozaremos un día no muy lejano que nuestra justicia sea más justa. Muchísimas gracias, mi querido magistrado. Pues muchísimas gracias a usted, doctor Jairo, en estos eh, 28 minutos que nos ha introducido a este tema de la neurociencia. Nos ha llenado de conceptos muy puntuales, muy vastos, para poder pues, desarrollarlo en mucho tiempo. Y también creo que nos ha quedado por lo menos claro la importancia que tiene para todos los operadores del derecho, tanto los juzgadores como los litigantes o todas las personas que también trabajan en la doctrina y en la academia, pues de estudiar este tema de la neurociencia. Ha tocado todos los temas importantes del derecho penal, ha tomado tanto en ejecución como en derecho sustantivo, ha tocado también los temas de derechos fundamentales, los derechos mismos de la propia identidad, de la propia libertad, que están estrechamente relacionados con el funcionamiento de nuestro cerebro, también cómo nos relacionamos con la sociedad y cómo nos relacionamos pues también con nuestro propio cuerpo y nuestras propias mentes. Esta complejidad creo que la ha tocado usted de manera realmente para mi gusto fascinante. Y pues estoy convencido de que necesitamos más programas de estos para poderlos desarrollar. Por lo pronto, pues vamos a proceder también a escuchar a nuestra invitada, doctora Magdalena, que pues, bueno, para empezar, le agradezco mucho su presencia, es una amiga cercana mía, la conozco desde, bueno, fuimos juntos jueces de control, surgimos del mismo concurso para jueces y bueno, ya hace mucho tiempo que había hablado con ella y ella me había mencionado que era necesario que empezáramos a difundir en el foro jurídico y en estos espacios la neurociencia. Y pues la verdad que he hecho bien, creo yo, en hacerle caso.
Y me gustaría, compañera Magda, que nos explicaras qué utilidad crees tú, piensas tú, que tiene para la judicatura, para la labor judicial y jurisdiccional, conocer la neurociencia, si la neurociencia solamente tendría aplicación a la materia penal, o que ya nos han adelantado un poquito que es más amplio que esto, pero creo que nos podrías dar una muy buena explicación al respecto. Y también que nos explicaras, dado el avance de las neurotecnologías y la inteligencia artificial, cuál sería el papel que tendríamos los juzgadores frente a esos avances, cómo los podríamos utilizar y cómo los podríamos utilizar de mejor manera dentro del ámbito jurídico. Y por último, también me gustaría que nos explicaras un poquito sobre las técnicas proyectivas de valoración de prueba. Por favor, eh, jueza Magdalena Victoria, pues si nos puedes dar, aunque sea un poquito de información sobre estos temas, que ya, si Dios quiere y ustedes también, pues pudiéramos ver de manera más profunda y más específica en programas ulteriores. Pues por favor, compañera, si me haces el Gracias. gentilísimo favor. Muchas gracias, muchas gracias. Primero agradecer a la Fundación, por supuesto al magistrado y a todos los convocantes para este interesante tema. Me parece que al haber escuchado al doctor Cairo queda más que evidente la necesidad para no solo para los jueces, sino para todos los operadores de justicia que realmente volteen a ver estos temas que en otros países ya están avanzados y que para nosotros estamos iniciando. Yo podría iniciar en este tema sobre la importancia diciéndoles que en el futuro, de verdad, quien no sepa neurociencia y aunque haya estudiado el derecho, no sabrá derecho. Y esto tiene que ver porque justamente la importancia, como yo la veo, después de la amplia explicación que nos dio el doctor, yo la veo en tres vertientes. Primero, la necesidad justamente de que se conozca estas nuevas categorías, ya nos habló el doctor del neuroderecho, los neuroderechos, ya también nos explicó sobre la neurociencia, ya no ahondaré más en ello, solo sí quiero hacer una puntualización en relación a la neurociencia. Primero, la neurociencia no es sinónimo de medicina. En realidad la neurociencia está apoyada de diferentes disciplinas, por eso es la unión de estas disciplinas transdisciplinares que nos permiten coadyuvar en entender cuál es la base biológica del conocimiento humano y cuál es la base biológica incluso de las funciones cognitivas básicas, como ya las escuchamos con el doctor, y en este caso ya nos dijo dónde surge el qué, el cómo y el dónde, ¿no? En este sentido, era importante para mí destacar que no es sinónimo de medicina porque pareciera que está limitado a ello. No. En realidad se trata de diferentes ramas que coadyuvan entre sí para podernos explicar justamente estos comportamientos humanos. Y el comportamiento humano no solamente es entendible en materia penal, desde luego es el más evidente, pero no se limita a esas áreas. En una segunda vertiente, yo veo este análisis a través de la vertiente probatoria. El doctor también ya nos mencionó la neuropsicología y entre ellos la psiquiatría, la psicología, la psicopatología. Y también aquí tenemos que adentrarnos en la neurotecnología, lo cual ya nos hizo incluso una mención. Y en esta neurotecnología, justamente que son también tecnologías desarrolladas para entender el cerebro, para visualizar sus procesos e incluso para controlar, reparar y mejorar sus funciones. Él habló también de las imágenes del cerebro obtenidas mediante estas resonancias magnéticas que nos permiten explicar eso. Y finalmente, en la tercera vertiente, yo veo este punto en específico, que son los sesgos cognitivos y que no solamente no son limitados para los operadores jurídicos. Desde luego que es más evidente para nosotros, porque nosotros emitimos resoluciones. Si tomamos en cuenta que estos sesgos cognitivos o prejuicios cognitivos pues provocan una alteración en el procesamiento de la información y esto genera en la persona que escucha una distorsión o interpretación irracional o efecto psicológico erróneo de la percepción de la realidad o de una expresión de pensamiento ilógico. Esta importancia de la neurociencia desde la vertiente probatoria, que es la más importante, desde luego ya vimos que tenemos que conocer, pero todo esto sería doctrina si no la aterrizamos en el aspecto probatorio nosotros a nivel judicatura. Entonces, estas pruebas
te aportan no solo este estudio de comportamiento humano del imputado para México, imputado, acusado, sentenciado, ¿no? Sino que además te puede aportar elementos fundamentales para la víctima, sobre todo hablando de la reparación del daño integral, de los testigos e incluso esta parcialidad que puede tener el juez. Esto a través, justamente lo vamos a ver en un momentito más, de los sesgos cognitivos. Incluso a través de estas pruebas nos explican cómo involuntariamente el cerebro puede recrear ciertos recuerdos, ¿no? Es decir, aspectos reales con aspectos creados por la propia mente. Por eso cuando tú llamas un testigo en varias ocasiones, lo que produce es que el cerebro no puede tener espacios en blanco y los llena con información que en muchas ocasiones son ficciones. Entonces, cuando tú lo llamas en diferentes momentos, te da esa versión y de ahí es donde viene el aspecto de no coinciden sus versiones. Pero eso se debe a aspectos cerebrales que no pueden llenarse de manera exacta como te lo refirió. Y además porque está unido a determinadas circunstancias de emociones. Las emociones, como sabemos, también forman parte de una cuestión que atiende el cerebro y que, bueno, eso ya será como materia de muy específico porque es un tema realmente muy profundo para poder analizar justamente este tipo de pruebas. También ayuda a los tribunales a tomar estas decisiones informadas sobre la competencia mental o bien sobre la responsabilidad penal o la responsabilidad en materia de violencia familiar, por ejemplo. Incluso es atendible para las penas apropiadas que tú le puedes imponer a una persona y en su aplicación adecuada, pues garantizaría una justicia más equitativa y más adecuada con factores de prueba neurológica y psicológica para este sistema legal. Los jueces, incluso si hablamos de la neuropsicología y la psicopatología en esta función jurisdiccional, pues atienden justamente como una herramienta fundamental que permite esta valoración de procesos cognitivos superiores y que tienen un impacto significativo en la vida de un individuo. Estas evaluaciones incluso pueden ser aplicables en incapacidad laboral, en evaluación de funcionamiento intelectual ejecutivo, en la comprensión de la conducta violenta que nos puede ayudar a estos temas predictivos, llamémosle así, para tomar o para solicitarle al juez de lo familiar algunas medidas de protección. En estos casos de conducta violenta, pues obviamente sabemos que es un fenómeno multifactorial, no es el único. Y es complejo porque está inmerso en un contexto en específico y además influyen factores sociales, políticos, etc. Entonces, estas evaluaciones son importantes porque tienen evidentemente que venir sobre especialistas y además los abogados deben de conocer esos temas porque de esa manera garantizarían que al órgano jurisdiccional le llegue una información idónea a través de un interrogatorio y contrainterrogatorio justamente, digamos, adecuado para el caso en particular. Incluso en estos temas de la evaluación neuropsicológica, se requiere, como ya lo señalé, esta especialización de los peritos. Incluso existe un ejemplo muy reciente en el 2024 de la Asociación Americana de Psicología, que publicó incluso una validación predictiva de la Guía de Evaluación de Riesgos de Violencia revisada en México. Esta validación predictiva fue sobre los riesgos de violencia. Es una guía que se crea en otro país, pero que se aplica aquí en México a 114 hombres encarcelados aquí en México. Y con base en esa guía predictiva se obtuvieron buenos resultados. En este caso también, cuando tú me preguntas si solamente es aplicable a casos penales, bueno, esta guía es aplicado a casos penales. No hay un seguimiento en materia de violencia familiar, por ejemplo, o en materia civil. No las hay como tal porque es más evidente en materia penal, pero puede ser muy útil porque solamente debe de abrirse este campo de conocimiento para los abogados. Obviamente hablamos de los actores jurídicos, ¿a quiénes? A los defensores, quienes son los que van a proponer pruebas en específico que garanticen un análisis más digamos, con mayor profesionalismo, que no sea un interrogatorio a un perito, sino que a través de prueba neurocientífica
una prueba muchísimo más avanzada nos pueda dar estas respuestas. Entonces, dentro de las formas de estas disciplinas que le pueden traer al juez ya para resolver, pues tenemos la evaluación de la competencia mental. Todas estas pruebas tienen esta finalidad, la determinación de la responsabilidad penal, obviamente con base en ello las sentencias apropiadas, no necesariamente como castigo, sino incluso como tratamientos en específico, la evaluación de los testigos y de las víctimas, la prevención de errores judiciales y el bienestar, obviamente, para todas las partes. En relación a lo que me comenta sobre las neurotecnologías y la inteligencia artificial y cuál sería el papel que jugaría frente a estos avances, pues aquí analizamos el tema de la neurotecnología, ya lo mencionó el doctor también, pero estas tecnologías están desarrolladas para entender el cerebro también, para visualizar cuáles son sus procesos, incluso para controlar y reparar y mejorar sus funciones. Estas imágenes del cerebro de las que escuchamos hace un momento, pues justamente están obtenidas a través de estas resonancias magnéticas que nos permiten a identificar las áreas del cerebro que activan y se desactivan mediante una actividad. Yo simplemente mover las manos, ustedes moverse, tienen una explicación científica. Estas neurotecnologías pueden suministrar al juez fundamentos cognitivos más seguros, objetivos y controlables que le puedan permitir de manera más racional obtener la verdad de los hechos. Obviamente se requiere para que llegue a ser judicial abogados que no los propongan, porque el juez no puede de mutuo propio traer esas pruebas si no las evidencian las partes. El juez en materia del sistema penal acusatorio sí pudiera obtener, desde mi punto de vista, otras pruebas para complementar esa información, pero tienen que traerle a sede judicial por lo menos esa circunstancia. Entonces, si hablamos de pruebas neurocientíficas, es obligado que lean los criterios Daubert, que los establece el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en una emisión de una sentencia en 1993. Son obligados para los abogados que quieran ver este tipo de tecnologías. Ahora, si tomamos en cuenta que ya nos invadió la inteligencia artificial, pues hay que entender qué es la inteligencia artificial. Esta es una disciplina científica y también es una disciplina tecnológica y tiene por objeto crear procesos de la mente y su conexión. Esto es una metáfora computacional, si llamémosle así, en lenguaje sencillo. Esto está utilizado, se le llama metáfora computacional, porque este concepto fue utilizado por la psicología cognitiva, porque sostiene que el cerebro posee un sistema de procesos de datos similar a una computadora digital. Quien ha estudiado sobre estos puntos en específico es el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo define incluso la inteligencia artificial y dice que es la habilidad de una máquina de presentar las mismas capacidades que los seres humanos tienen, como el razonamiento, el aprendizaje, la creatividad y la capacidad. Así lo define el Parlamento Europeo. Es el más avanzado porque él es el que se encarga de producir el mayor número de robots o de inteligencia artificial y la comercializa en todo el mundo. Por eso se dio cuenta de la gran necesidad de regular esta inteligencia artificial, porque finalmente esta inteligencia artificial no es que la máquina cree por sí mismo una información que no tuviera. Lo que sucede es que trabaja a través de algoritmos y cada vez que tú enriqueces un algoritmo, se crean más algoritmos y entonces hay diferentes respuestas. Entonces, en relación a las técnicas proyectivas, son muchas, pero voy a mencionar algunas. La lectura del cerebro, de la que ya habló el doctor hace un momento, que es para medir la intención, el recuerdo epigenético, la memoria celular y desde luego entre ellas, ya aterrizadas a la índole, al aspecto jurisdiccional, pues estamos hablando de los sesgos cognitivos. Me voy a detener ahí en los sesgos cognitivos solamente en relación a la lectura del cerebro. Es un algoritmo, pero sí quiero mencionarles que hay publicaciones recientes sobre este tema, sobre la protección del cerebro, una en Chile, que Chile, como saben, es el más avanzado en la protección de los neuroderechos. Esta publicación es del 11 de agosto del 2023 y en él la Corte Suprema ordena a una empresa, porque no había esta conexión de la lectura del cerebro, obviamente si hay lectura del cerebro se tiene que guardar en una memoria. En esa memoria, esa empresa no tenía ese registro
para controlar esa información. Y como no estaba regulado, entonces uno de los que propusieron estas reformas constitucionales, que fue un senador, entonces él demanda a la empresa diciéndole que bajen esa información de la nube porque no hay controles y puede venderse a terceras personas. Y justamente es la primera resolución en la cual la Corte Suprema de Chile ordena que precisamente se baje esa información sin ningún requisito, ordena que se baje esa información. Otra de los antecedentes que podemos tener es muy reciente, el 31 de enero del 2024, se publica una nota sobre el primer proyecto de ley a nivel nacional que protege los datos biológicos y neuronales de los habitantes de Colorado. Este es un proyecto en el cual se pretende proteger la privacidad de los datos biológicos. Incluso aquí se habla, recordarán ustedes la noticia de Elon Musk, que recientemente se implantó un chip cerebral. Entonces, con base en ello, se hace este proyecto para proteger la privacidad de las personas. Es decir, advierten que a futuro va a haber algunas complicaciones sobre precisamente en dónde vas a guardar esa información y cómo vas a justificar tú como empresa, porque lo tiene que hacer una empresa, no lo puede hacer un particular o no hemos llegado a ese momento todavía, y cómo esa empresa puede garantizar que no tengas esa difusión para terceros. Hicieron algunas enmiendas en ese proyecto de reforma, pero ya se aprobó. Entonces, me voy a dar un salto, porque dado el tiempo, sobre el tema de los sesgos cognitivos. Yo insisto sobre este tema en particular porque hay un antes para mí y un después de haber estudiado, obviamente, ya varios años, llevo más de 4 años estudiando el cerebro, y entonces para mí sí hay un antes y un después, y yo analizo las cosas de manera diferente antes de conocer todo este bagaje, ¿no? En este sentido, digamos que el sesgo cognitivo o prejuicio cognitivo, que no es lo mismo a un prejuicio social, porque el prejuicio cognitivo es una cuestión inconsciente, en tanto que el prejuicio social es algo consciente, es una opinión que tú das de manera consciente pero rápida. En cambio, el prejuicio cognitivo o el sesgo cognitivo, a veces tú no sabes que lo tienes, pero al resolver, por ejemplo, los órganos jurisdiccionales, pues suelen establecerlos. Y en este sentido, sí quiero destacar que incluso la Corte, en una tesis con registro 2018-672, sí hace el análisis de ello cuando señala en esta tesis la imparcialidad judicial, su contenido, dimensiones y prueba. Incluso dice que se debe de exigir al juzgador en la contienda una aproximación a los hechos de la causa, dice, careciendo de prejuicios en lo subjetivo y ofreciendo garantías suficientes de índole objetiva que permita desterrar las dudas en torno a su imparcialidad. Desde luego aquí estaríamos viendo también el tema de la recusación o de la excusa, pero lo que quiero advertir es que desde la Corte ya advierte estos aspectos de sesgos, que no es lo mismo que lo que podríamos analizar nosotros sobre perspectiva de género. Eso es otra cosa. Esa es una metodología para resolver. Lo que estamos hablando aquí son de aspectos inconscientes que tiene tu cerebro y que no eres capaz de advertir. Nadie está exento de los sesgos cognitivos. Todos los experimentamos en todos los aspectos de nuestra vida, justamente porque son inconscientes. Solo mencionaré algunos de ellos, entre ellos el de confirmación, que es muy común para los órganos jurisdiccionales. Este sesgo cognitivo te permite dar por válidos aquellos hechos o datos que respaldan la primera opinión que te surge y niegas todos aquellos que no son para ti, para confirmar esa determinación que tú ya previamente tomaste. En un ejemplo que expuse incluso en otra charla que tuvimos, pero la voy a reiterar, una persona médico, me parece el ejemplo más claro para todos nosotros, para aquellos que no nos hayan escuchado, y si ya lo escucharon, pues bueno, me anticipo que es el ejemplo que me pareció brillante para exponer en este tema. Un médico cirujano reconocido por su expertise, reconocido por sus pares, tuvo un tumor cerebral aquí en el lóbulo frontal. Como sabemos, el lóbulo frontal se encarga del juicio.
Entonces le extirpan parte del cerebro, porque pues obviamente era un tema de cáncer, no le pueden extirpar lo demás, le dicen que va a ir perdiendo el juicio poco a poco y sin embargo, pues físicamente parecía que era una persona normal, digamos, con ningún deterioro mental, pero lo cierto es que él iba perdiendo el juicio, sin embargo se reincorpora a trabajar, perdía el juicio, o se decía que perdía el juicio porque hablaba incoherencias, de la nada hablaba palabras altisonantes, hablaba y se comportaba de una manera totalmente distinta. Su pareja que se negaba a dejarlo, en una ocasión para evitar que él se fuera, se afianza de la parte del frente del vehículo, pero él no detiene su marcha porque justamente estaba en ese momento en específico de haber perdido el juicio. Y se afianza del espejo lateral, pero él avanza el vehículo. Entonces la arrastra hasta que varios médicos logran separarla. Entonces, al separarla después de un tiempo, ella demanda homicidio en grado de tentativa y el juez lo que observa son las grabaciones de ese evento y lo que observa en la grabación es justamente el momento en el cual la mujer estaba ceñida al espejo y cómo el sujeto no detuvo la marcha. Entonces, la determinación que hace el juez es, desde mi punto de vista, es una resolución del fuero común, señala y dice, desde mi punto de vista, no es lógico que una persona pueda no advertir que lleva colgada a una persona del espejo lateral y por lo tanto había el dolo, la intención de causarle un daño. Lo sentencia y no obstante que el abogado defensor, obviamente fue hace años, el abogado defensor ofreció prueba contundente que acreditaba la lesión en el lóbulo frontal, el dictamen sobre la extirpación parcial del tumor y en este caso el juez determinó, yo lo que veo es un video y por lo tanto toda esta manifestación no la tomó en consideración, obviamente no aportó, no aceptó la prueba. Claro, no estábamos en estos tiempos ya tan avanzados de materia de la tecnología, pero este es un claro ejemplo de cómo no necesariamente una imagen que ves de un video te puede dar la explicación. Desde luego que no es solo eso, te tiene que traer la parte, es decir, los abogados te tienen que traer pues la prueba sobre esta justificación científica para poder entonces analizar. Otro de los sesgos es el de anclaje que habló el doctor. Efectivamente, esto es un proceso mental y este se fundamenta en la realización de una estimación por parte del sujeto a partir del cual le damos un valor inicial a algo y progresivamente lo vamos sosteniendo. Otro de los sesgos que podría ser, digo, nada más los estoy enunciando, es el de retrospectiva, por ejemplo. Hablar de hechos pasados, de casos pasados que te sirven a traerlos al presente y que por lo tanto, pues esa forma en la que tú resolviste la quieres traer en un presente y no necesariamente es aplicable al caso. Uno de lo que quisiera, desde luego hay muchos, pero quisiera detenerme también en hay uno que se le denomina encuadre. Este es muy importante porque es uno de los sesgos más habituales. Y aquí se establecen conclusiones a partir de la información que se presenta a la persona que escucha. Es decir, unos mismos datos pueden llevarte a pensar una cosa y otra información te puede llevar a pensar otra cosa. Esto es muy importante de destacar porque esto es muy aplicable de darte información parcial en política y en los medios de comunicación, porque ahí pretenden influir en la opinión pública. Y aquí me parece adecuado hablar de un tema muy significativo que también tiene que ver con el cerebro y hablamos del tema de las mentiras. ¿Y por qué me detengo en este tema? Porque justamente el cerebro, y hablo de la mentira a nivel de los medios de comunicación o bien mentira a nivel de un testigo. Pero si hablamos de la mentira, significa que el cerebro al mentir trata de ser inteligente y lo hace a través de áreas que proyectan planeación y memoria. También genera emociones y expectativas. Evidentemente, el que miente, la persona que miente, llega un momento en el que se cree sus mentiras, las comparte, las mantiene y vive a través de ellas. Pero justamente estas redes neuronales que mienten son las mismas que involucran
que involucran en conductas antisociales, incluso se convierten en adicciones. Esta estructura cerebral, cuando hablamos de la mentira, por ejemplo, cuando una persona miente, pasa por un proceso de autoentrenamiento, es decir, que acaba prescindiendo de toda emoción o de todo sentimiento de culpa. Esta persona que miente requiere de dos cosas: la memoria y la frialdad emocional. El cerebro de una persona que miente se conforma a raíz de diferentes motivaciones oscuras y justamente hay un trasfondo, ¿no? Puede haber el deseo de poder, el estatus, la dominación, el interés personal. Y aquí hay un tema también importante para mencionar, que es el priming asociativo enmascarado. Hablando de este sesgo, y esto significa que a las personas se les da cierta información sesgada. Es decir, no le das una información completa, le das una información sesgada y luego le haces una pregunta. Y entonces la respuesta, pues solamente, llamémosle así, es o blanco o negro, pero no hay grises. Eso, evidentemente, es un engaño hacia el cerebro porque tú le das una cierta información y luego le preguntas sobre esa inclinación de información. De tal manera que si no hay una versión que te contrarreste que esto es una mentira, pues entonces el cerebro la cree como si fuera una realidad. Otro de los sesgos es el sesgo de personalidad, es decir, los jueces en muchos de los casos suelen tomar decisiones con base en la personalidad de los propios, de su propia personalidad o bien de la personalidad de las personas a quienes van a jugar, a juzgar, perdón. El sesgo de ilusión, el sesgo de emociones, el sesgo de grupo, el de ceguera, el de falta de atención, el de observación selectiva, el de sesgo de resultados, en fin, que hay una serie, hay innumerables temas de sesgos cognitivos. Y bueno, pues aquí lo importante es que estamos aterrizando esta información de los sesgos cognitivos y toda la información de la prueba neurocientífica, porque es trascendental que lo conozcan los abogados y que incluso lo puedan desarrollar en sede judicial. Decirles que la primera sala efectivamente ha resuelto sobre temas de prueba neurocientífica cuando hablamos de epilepsia, por ejemplo, y esto lo ha manejado en dos amparos en revisión, que es el 725 diagonal 2010 de la primera sala y el 516 diagonal 2010 también de la primera sala. Y bueno, pues por el momento es lo que puedo manifestar y espero haya contestado a tus preguntas. Gracias. Pues muchas gracias, Magda. Pues, pues sí respondiste las preguntas, pero creo que nos has generado más intriga y más ganas de conocer más a fondo estos temas. Una hora es realmente muy, muy poco para poder afrontar tanta complejidad y también tanta utilidad para el derecho de estas cuestiones. Tenemos dos participaciones de dos asistentes del público. Primero, Mario Herrera, que nos visita desde Cancún. Él nos hace dos preguntas, pero primero nos hace una pequeña introducción. Dice así: buena tarde, un saludo y mi admiración a cada uno de los ponentes. En esta euforia por normar la aplicación de las neurotecnologías en el derecho, recientemente la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial está trabajando con el Senado de la República en varias mesas para proteger y reconocer los derechos humanos y fundamentales con la llegada de la inteligencia artificial. En su consideración, pregunta, en el ámbito nacional e internacional jurisdiccional, ¿México está preparado para proponer políticas públicas en materia de neuroderechos? O qué nos falta? Y la segunda pregunta es, ¿cómo ven ustedes la actuación del litigante en este tema general de la neurolingüística? Entonces, les repito, la primera pregunta es si México está preparado para proponer políticas públicas en materia de neuroderechos. ¿Qué opina bueno, tanto el doctor Jairo Moreno, si quiere responder a esta pregunta muy mexicana, o, o Magda, quien gusten? Ok, bueno, muchas gracias por la participación, muchas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, incluso a partir del año pasado,
ha habido acercamientos de varios grupos con diputados y senadores para hacerles esta propuesta. Si México está preparado, me parece que todavía no ha llegado la tecnología con nosotros de la manera en la que ha llegado, por ejemplo, para Colombia, ¿no? Esto lo digo a nivel de los avatar, a nivel de incluso los robots, ¿no? Sin embargo, me parece que es un buen comienzo el que se abran foros de calidad para que se pueda explicar todo este tema de la tecnología, de cuáles serían las repercusiones, porque la dificultad que se realiza en plasmar esta protección en los documentos es que necesitamos, desde mi punto de vista, un mayor anclaje, viendo las experiencias de otros países. Me parece que en Latinoamérica Chile es el más avanzado, por lo menos Chile ya lo implementó en su constitución, pero no llegó a pasar todas las propuestas de regulación en su legislación mayor que su constitución. Entonces, aquí en México me parece que podríamos iniciar con diferentes reuniones, panel, para poder establecer la complejidad de asegurarlo, pero lo que sí es un hecho es que esto ya tiene que ser ya, porque la tecnología ya no solo nos llegó, sino que ya nos superó. Creo yo que eso es muy importante. La actuación de los litigantes es fundamental para ello. Si se dan cuenta, a nivel jurisdiccional no nos han llegado pruebas neurocientíficas, tampoco nos han llegado neurotecnología, tampoco incluso nos ha llegado en el tema de la responsabilidad que maneja el Código Nacional de Procedimientos Penales, como sería esta responsabilidad de, ¿cómo se le llama? No es moral, es responsabilidad de las personas. Olvidé ahorita el término, pero bueno, aquí está, se le denomina tercera tipología. ¿Por qué tercera tipología? Porque cuando hablamos de inteligencia artificial hay una complejidad muy importante, que es a quién le vas a atribuir la responsabilidad. A quien creó el robot, a quien enriqueció el robot, a quien ha generado ese crecimiento en el algoritmo, porque en este tema todavía no nos llegan esos asuntos a sede judicial, ni tampoco a sede ministerial, pero nos van a llegar porque conforme ha ido avanzando la tecnología, pues evidentemente vamos a tener complicaciones, sobre todo en los temas de reparación del daño. Entonces, me parece que el tema de los litigantes, pues es muy importante. Destacar que una de las personas que están en el panel ahora que decía el doctor, el doctor Estrada, él es un abogado, está en el Estado de México, y él es uno de los que ha promocionado esta prueba neurocientífica, no en materia penal, pero sí en controversia familiar. Y él lo hizo para el pago y aseguramiento de pensión alimenticia. Había un menor que tenía un diagnóstico de trastorno por déficit de atención, hiperactividad, trastorno negativista, problemas específicos de aprendizaje. Entonces él pretende obtener una pensión alimenticia y justamente lleva a sede judicial el ofrecimiento de esta prueba y te dice cómo desahogarla y qué instituciones deben hacerlo. En primera instancia no le admiten la prueba, en segunda instancia le confirman y se va al amparo y en el amparo le admiten la prueba. Ahora nos encontramos en un dilema porque efectivamente hay un cumplimiento de amparo, pero el problema es que las instituciones públicas que deben de practicar estos dictámenes, pues no tienen forma de hacerlo. Entonces está detenido en el desahogo de la prueba justamente porque pues no hay los peritos, no lo quieren, no es que no lo quieran realizar, digamos que son términos novedosos y desahogos de prueba novedosos, y siempre el cambio en este tipo de pruebas pues es lo que nos trae esta complicación. Entonces, pues agradezco a Mario Herrera las preguntas y pues es lo que puedo responder. Gracias. No sé si el doctor Jairo quiera mencionar algo sobre estos puntos. Seré muy puntual. ¿Estamos preparados o no? Yo soy de las personas que creen en la capacidad humana. Soy de las personas que cree que detrás de cada uno de nosotros hay un gran potencial humano.
Y ustedes tienen en México una Eddie García, una Magdalena Victoria, una Aura Ruiz, una gente de talante intelectual muy elevado. De hecho, para nosotros aterrizar la idea en Iberoamérica, fue México quien nos abrió las puertas. Y en esas certificaciones vimos el talante intelectual que tiene México. Entonces, del error vamos a aprender nosotros a tener el conocimiento, porque el conocimiento adquirido es poder. Y me refiero al error en cuanto académicamente hablando, Chile es nuestro mejor espejo. Ninguna constitución a nivel Latinoamérica todavía está regido y consagrados este tema de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque este lado del continente es nuevo. Los Summit Web, que son los mayores eventos académicos, está catalogado como el Instituto Karolinska, donde se entregan los premios Nobel de Medicina y Fisiología en Estocolmo. Más o menos es así, pero en nuestra América Latina ni siquiera sabemos, ni siquiera vamos a participar, ni siquiera leemos. Entonces, creo que México puede salir lo mejor, como ha salido hasta ahora lo mejor. ¿Por qué? Porque hay capacidad, hay conocimiento, hay intención, hay interés, pero como dije, debemos tener mucho celo y mucho respeto a la neurociencia. No todo es neuro. Hacen una broma, les hablo como académico, el negro amigo, el no sé qué. Yo quisiera saber si tenemos conocimiento de algo, de lo mínimo, de lo que significa la neurociencia, la inteligencia artificial. Este es un escáner cerebral. Con esto nosotros medimos los cerebros, leemos. Hoy por hoy a la fecha, esta institución ya manejamos el escáner cerebral y de las cuales las pruebas neurocientíficas, como acaba de hablar muy hermoso la doctora Magdalena Victoria, ya estamos ocupando en Asia, en Europa. Son continentes que abrieron la puerta hacia el conocimiento. Entonces, yo creo que México, ¿por qué no? Porque no sería uno de los países hermosos que del error, no de ellos, sino de la gente que de distintos países, está Argentina, está Chile y otros dos países más en América Latina, que con ese probar, pero no solo se necesita de la buena voluntad, sino de un conocimiento estrictamente profesional, científico y neurocientífico. Bien acaba de topar, hay dos pruebas, la científica y la neurocientífica en Estados Unidos de las cortes que nosotros tomamos como referencia, es el estándar doble y el estándar Strickland, que lo mencionó muy bien la doctora Magdalena. Eso sería en cuanto a la primera. En cuanto a la segunda, esa pregunta es muy mexicana y creo que respondió muy bien la querida doctora y maestra Magdalena. Pues, bueno, un apunte que realiza la doctora Ethel Luján, que nos honra con su presencia frecuentemente en este programa y se lo agradezco profundamente. Únicamente menciona que la neuropsicología de reversión y la reflexiva en muchos casos resuelven indagatorias, como para hacer un apunte, para acentuar lo que hemos visto el día de hoy. Pues se nos acaba el tiempo el día de hoy, tristemente. La verdad que en mi caso, y estoy seguro que también en el del público que nos ha acompañado el día de hoy, pues se han generado muchas inquietudes con todo este conocimiento y todo el ramal que tiene en el derecho la aplicación potencial y que ya se nos viene encima prontamente. eh, Nos hace pues ansiar tener más conocimientos de este tipo. Así que pues queda abierta la invitación tanto al doctor Jairo Moreno como a mi querida compañera Magdalena Victoria para que pues prontamente, pues, incluso si quieren el próximo mes o posteriormente como sean, como se lo permitan sus agendas, pues hacer un segundo programa de esto, ya viendo algún punto un poquito más específico para aterrizar tantos conceptos que hemos tenido el día de hoy. Por lo pronto, pues tengo que agradecerles encarecidamente tanto al doctor Jairo en primer lugar, porque pues, nos está acompañando desde el Ecuador, donde es más tarde que aquí. Allá deben estar 2 o 3 horas más tarde, deben estar ya estando cerca de las 11 de la noche, yo creo, allá. Entonces,
pues le agradezco mucho que pues nos regale un poquito de su tiempo y mucho de su conocimiento a este público mexicano. Creo que estamos todos muy agradecidos con ello. Y también agradecer mucho a mi compañera Magdalena, que como ya lo referí, me insistió mucho que hiciéramos este programa, porque no hay muchos foros para hablar de este tema, que pues creo que el día de hoy quedó probado más que suficientemente la suma importancia que tiene para nuestra labor y que es un tema que pues nos va a llegar a todos los operadores del derecho, nos va a llegar a los jueces, nos va a llegar a las fiscalías que van a estar buscar peritos y conseguir peritos para sus cuerpos de expertos, porque pues va a llegar a través del foro de litigantes, como ya lo han referido en respuesta a esta pregunta, y si no nos preparamos, pues vamos a quedarnos atrás y muy probablemente resolvamos con los sesgos que ha referido Magdalena y que nos puede llevar a cometer graves injusticias. Y con esto, pues les agradezco mucho, pero realmente mucho su asistencia el día de hoy y pues quedamos a la orden. Por esta razón, bueno, ahorita vamos a hacer la entrega de reconocimientos virtuales que les van a llegar de manera física, tanto al Ecuador, estoy seguro que va a llegar allá a nuestra Hasta el República Ecuador, a la amiga, mitad del mundo, sí. hacia la mitad del mundo, nos va a llegar este reconocimiento. Pues la Fundación Aguirre Azuela Chávez y Jauregui, los Derechos Humanos, AC, el Aula, Talleres de Saberes y Diálogo, la revista Tiempo de Derechos, y el Instituto de Ciencia Jurídica otorga este reconocimiento al doctor Jairo Moreno por su excelente participación como ponente en el programa Los criterios del Poder Judicial con el tema La neurociencia y técnicas proyectivas para la valoración de la prueba, esperando contar con su presencia nuevamente. Muchas gracias, doctor Jairo. Y también, pues el mismo reconocimiento lo otorgamos también a la doctora juzgadora Magdalena Victoria Oliva por su excelente participación en este programa y pues también muy deseosos de contar con su asistencia para iluminarnos más en estos tan importantes temas posteriormente. Muchas gracias también, Magda. Muchas gracias a la asociación, bueno, a la fundación, a ti por supuesto, y ojalá de verdad los jueces comiencen a tocar estos temas y también la Escuela Federal de Formación Judicial se aperture para estos puntos también, porque siempre el conocimiento, pues hay que difundirlo si no muere en nosotros. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos, muchas gracias, repito, doctor Jairo, muchas gracias Magda, muchas gracias a la Fundación y también a todo nuestro público que nos acompañó, pues yo creo que en un buen número para este tema que pues es novedoso, que no parece ser muy habitual, pero que pues, el día de hoy nos han impresionado de muy buena manera para ilustrarnos sobre su capital importancia. No queda más que despedirnos y antes de ello, pues invitar al público para que la próxima semana corresponde al tema de derecho administrativo con el magistrado Cruz Razo para que también estén presentes y nos favorezcan con su asistencia. Por lo pronto, pues me despido de todos ustedes y les deseo muy buenas noches. Hasta luego. Gracias.